Continuamos con la lectura, Fundamentos del análisis social, la realidad social y su conocimiento, del autor Jaime Osorio. El siguiente apartado que vamos a leer se titula El individuo como punto de partida. Este apartado que vamos a leer está seguido por otro subtítulo que lleva por nombre El sujeto como problema. Luego el siguiente apartado totalidad y un párrafo de conclusión. Por lo tanto, vamos a leer el individuo como punto de partida, el sujeto como problema, la totalidad y una conclusión. Bien, comencemos. Dice, el individuo como punto de partida. Es el fundamento de pensar en cosas y también el reduccionismo imperante lo que lleva a diversas disciplinas sociales a privilegiar al individuo como punto de partida para sus elaboraciones. El individuo cumple con todos los requisitos de la empiria prevaleciente en las cosas y de lo posible de experimentación. Pero, además, la cosa individuo habla, tiene deseos, puede opinar, recordar, etc., lo que lo convierte en fuente inagotable para consultas y opiniones, cuantificaciones o cualificaciones diversas en las muy diversas disciplinas. Pero el individuo primero se constituye en sociedad, lo que implica que no es posible la individualización ajena al entramado de relaciones sociales que llamamos sociedad. Es en ese entramado donde se constituyó la idea y la noción del individuo. Entender esas relaciones sociales es imprescindible entonces para entender al individuo existente. En segundo lugar, si queremos entender el comportamiento social de los individuos, por qué deciden esto o aquello, las famosas opiniones racionales por las que optarán a fin de obtener los máximos beneficios, sea vacacionar o no vacacionar, en el Caribe o en las playas que los programas sociales construyen alrededor de una alberca en barrios populares, estudiar en colegios privados o en colegios públicos, comer en tales restaurantes o en mercados populares, vivir en tales o cuales zonas de la ciudad, consumir que sí y que no, etc. No queda más camino que conocer primero las relaciones sociales en las cuales los individuos se encuentran inscritos y desde allí explicar las decisiones y opciones sociales que toman. Si en el seno de las relaciones sociales existen individuos que viven como asalariados, con un ingreso equivalente al salario medio de un trabajador, su campo de opciones en materia de educación, diversión, vivienda, salud, etc., será radicalmente distinto, al de otros individuos que viven en relaciones que les permiten percibir valor impago, entre comillas plusvalía, en forma dineraria de manera regular, o de burócratas que ocupan posiciones altas en el aparato del Estado y que obtienen sueldos elevados. El punto de partida para comprender las acciones sociales no puede ser, por tanto, el individuo, sino las relaciones sociales, para desde allí alcanzar al individuo y poder explicar el porqué de sus opciones y el de sus decisiones posibles. Ahí terminamos el apartado titulado El individuo como punto de partida. Continuamos con el sujeto como problema. Dentro de la tendencia reduccionista,
que prevalecen los saberes modernos, es pertinente señalar algunas ideas sobre cómo esa tendencia tiene serias consecuencias en la concepción del sujeto que esos saberes construyen. Cuando se señala que los conocimientos deben ser objetivos de manera inadvertida, ya se nos está señalando que en materia de conocimiento lo que tiene preeminencia es el objeto y que el sujeto cumple un papel más bien pasivo. Solo debe decir lo que el objeto presenta. Pero por otro lado se sostiene que el sujeto es un sujeto de razón. Esto implicaría que la razón solo debe permitir descifrar lo que el objeto presenta, o bien lo que hay que romper y abrir del objeto para que nos permita llegar a la parte sin partes, aquella unidad básica que por agregación permite la conformación de todas las demás cosas. De manera recurrente se señala también que los científicos deben dejar de lado sus pasiones, sus deseos, su voluntad en el análisis de los problemas que los ocupan, que impere solo la razón, ya que de lo contrario contaminarán sus resultados con aquellos elementos. Junto a la preeminencia del objeto, lo que se deriva de lo anterior es que para el saber moderno el sujeto es un verdadero problema y que frente a tal problema, lleno de deseos, pasiones y voluntad, la forma de resolverlo es destazar al sujeto, arrancándole pasiones, deseos y voluntad y dejando que opere solo la razón, como si tal cosa fuese posible. Los saberes modernos necesitan desarticular al sujeto, suponiendo que todo lo que no sea razón puede ser amarrado y metido bajo la alfombra. Pero la razón misma es apetente, desea, expresa voluntad, porque todo ello y muchas cosas más, como el inconsciente, por ejemplo, constituyen la unidad del sujeto. Por otro lado, siempre que en los saberes modernos se habla de sujeto, éste remite al individuo. Pero el sujeto es una entidad descentrada, en tanto que está determinado por las relaciones sociales en las que se desenvuelve. Aquí hay una nota al pie de página a propósito de que el sujeto es una entidad descentrada, en tanto que está determinado por las relaciones sociales en las que se desenvuelve. Y dice, determinar es fijar los límites de lo posible, donde pueden pasar muchas cosas, pero no cualquier cosa. No debe confundirse, como se acostumbra, con determinismo, en el que solo hay una y nada más que una posibilidad. Una cita de Carlos Pérez Soto desde Hegel. Continuamos. Para el marxismo, el sujeto es una entidad transindividual, con voluntad. Repito esta oración. Para el marxismo, el sujeto es una entidad transindividual, con voluntad. Una de sus expresiones fundamentales son las clases sociales, no cualesquiera, sino aquellas que en determinadas condiciones históricas encarnan la posibilidad de romper con los límites de lo establecido y dar pasos para la conformación de un nuevo orden de sociedad, o que encarnan la perpetuación del orden social existente. Siguiente apartado, totalidad. Dice, en tanto hemos abordado esta noción en el capítulo 1, señalamos de manera breve que el saber del marxismo busca una perspectiva desde la totalidad, intenta alcanzar la totalidad, que son las relaciones que estructuran la vida social, a diferencia de completud, que sería todo.
que es inabarcable para el razonamiento humano, que se escapa al limitado, a la limitada capacidad de conocer. No así eh, aquellas estructuras que configuran la relación social y que el marxismo pone énfasis en las relaciones que hay eh, en esas estructuras y dimensiones y bueno, y todo lo que se vaya ahí eh, estudiando o subdividiendo, pero siempre son las relaciones que hay entre esas estructuras y bueno, clases sociales. Continuamos, dice, hablamos de totalidad cuando nos preguntamos por la actividad unificante que opera en la vida societal en periodos históricos determinados, que la organiza, jerarquiza y articula, y que provoca que la vida en común tome formas particulares. Entonces, repito, la actividad unificante, la totalidad, es aquello que organiza a la sociedad, que la jerarquiza y que la articula. Nos preguntamos en primer lugar por una actividad, lo que remite a movimientos y procesos. Pero además nos preguntamos por una actividad unificante, es decir, por movimientos y procesos que unen, articulan y organizan como unidad la vida de las sociedades en periodos determinados. Son varios los supuestos implícitos en estas preguntas. Primero, que la sociedad es una entidad viva, en el sentido que despliega una dinámica que la reproduce en formas determinadas en periodos determinados. Segundo, que esa dinámica o actividad construye unidad, por lo que articula y organiza con orientaciones específicas. La vida societal tiene entonces sentido, hay operaciones y actividades jerárquicamente más relevantes que otras en la articulación y organización de la unidad societal. En nuestro tiempo, en la lógica del capital, la actividad unificante que organiza y articula la vida societal. Es el despliegue de esa lógica la que opera como un tornado que a su paso termina atrapando todo, haciendo que la vida societal gire en torno a su eje, la valorización del capital. Partiendo de la crítica del reduccionismo que desarrollamos en páginas recientes, ahora podemos agregar que explicar la sociedad como una unidad diferenciada y con dimensiones implica explicarla como totalidad. Y finalmente llegamos a el apartado que se titula A modo de conclusión, y con este cerramos el presente video, que dice: no hay forma de pensar y reflexionar sobre la vida societal sin los supuestos filosóficos que subyacen a toda teoría. En lo que se refiere a su concepción de realidad, ¿qué es conocimiento? ¿Qué es el sujeto? ¿Por qué disciplinas? Etcétera. Lo que debe llamar nuestra atención es el creciente desinterés de los saberes modernos por discutir acerca de los supuestos filosóficos sobre los que construyen sus conocimientos. Razones relevantes en este sentido se encuentran en el hecho de que dichos saberes están estrechamente imbricados con los proyectos burgueses de construcción de la vida en común, los cuales tienen como sustento procesos de dominio y de explotación. Esto pone límites a la confianza en la razón que parecía prevalecer en los inicios de la Ilustración y a acentuar la brecha entre ciencia y filosofía. No es casual, entonces, el relegamiento del estudio de filosofía en la formación de cientistas sociales.
y el despliegue a lo más de cursos de metodología que se restringen a cuestiones de técnicas de investigación y no al análisis de problemas epistémicos y mucho menos filosóficos. Desde una postura radicalmente distinta parece imprescindible poner sobre la mesa los fundamentos filosóficos con los cuales se trabaja y reflexiona. Así terminan estos apartados que acabamos de leer. El individuo como punto de partida, el sujeto como problema, la totalidad y la conclusión que me hizo pensar ahora en el 2026. Este libro es de el año 2001, la primera edición, segunda edición 2016 y ahora 2026 sigue patente el tema de la brecha entre ciencia y filosofía.